Cristo mi roca firme, anclado estoy en Él, aunque todo esté perdido, feliz siempre estaré, pongo mi fe en Cristo, Él nunca fallará, fue fiel por generaciones, porque Él me ha... Ok. Bien, mis hermanos. Entonces vamos a responder esas preguntas. ¿Por qué deberíamos nosotros orar? Bien. Entonces, en sus lecciones que los hermanos tienen su estudio, amén, estamos en la lección número 2. ¿Por qué orar? Bien, dice el texto que leímos al principio, Ezequiel 22, 30 al 31, nos puede ayudar a responder estas preguntas. Primero dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen ¿qué? Vallado, y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Primero, es muy aperante de esta lectura que Dios deseaba evitar ejercer el juicio justo y merecido. Él de hecho buscó a alguien que pidiera, que intercediera, que el juicio fuese desviado. Al no hallar a nadie, Dios, atado por su propia justicia, emitió el juicio merecido. Si nadie intercede, Dios no debe ejercer el juicio cuando Él lo quiere hacer. Es decir, que Dios quería buscar a alguien para que intercediera a Él, para que Él no enviase el juicio sobre Jerusalén. Pero dice la Biblia que no halló a quien intercediese. Él dice: busqué, pero no hallé a nadie. Segundo, ¿por qué es esto? Su justicia demanda juicio. Su amor busca un intercesor que intervenga. Es decir, que si Dios no ha destruido a este mundo tan lleno de pecado, es porque hay una iglesia que intercede, una iglesia que ora. Porque usted en sus oraciones siempre ora diciendo: Señor, tenga misericordia de mis vecinos, de la ciudad, del país que tenemos. Permite que ellos puedan alcanzar la salvación. Es decir, que hay alguien que está intercediendo al Señor. Y si no hubiese nadie que intercediese al Señor, créame que el Señor ya hubiese destruido la tierra. Porque hay alguien que no lo permite, y es la iglesia que está intercediendo. Dice que Dios no hace nada en el ámbito de la redención humana fuera del plan de la oración y la intercesión. Esto es subrayado por muchas referencias bíblicas a la oración y múltiples súplicas, rogativas e invitaciones para nosotros orar. Una traducción de Mateo 7:7 dice: pedid, os pido que pidáis, buscad, os ruego que busquéis, llamad, os invito a llamar. La importancia de la oración es hecha evidente al haber 667 referencias a la oración hallada en la Biblia. Dios nos invita, nos ruega, nos manda que oremos. Dios nos invita ¿a qué?
que oremos. Él nos ruega, Él nos manda que oremos. Es decir, no es gloria al Señor, ¿cómo es la palabra ahí? No es algo que yo le imponga a la iglesia orar. Es que Dios a nosotros no lo impone. Dios nos manda ¿a qué? A que debemos orar. Además, la importancia de la oración es subrayada por el hecho que Dios se ata a sí mismo a responder sin lugar a dudas. Juan 15:7 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es decir, que el Señor está atado a responder sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué es atar para usted? ¿Qué es atar? Amarrar. ¿Qué más? Es algo que se une para que no se separe. ¿Dejar qué? Es algo que une. Atar es como decir, atar a una persona, atar algo que tú tienes que tener ahí, tienes que tener. Lo atas para que Algo que lo une. Algo que une. Ok. Ok. Es decir que atar significa unir, juntar o amarrar. Es decir que Dios está atado a responder nuestras necesidades. Es decir que Él está pendiente, Él está unido a nosotros, Él está junto a nosotros para responder nuestras peticiones, porque Él es nuestro Padre eterno. Ahora, ¿qué es desatar para usted? Es soltar. ¿Qué más? Amén. Bien, entonces desatar es desatar lo que está atado o aclarar un asunto. Es decir, que si usted tiene la puerta cerrada, nadie puede entrar por esa puerta. Pero si usted tiene abierta su puerta, muchos pueden entrar por la puerta. Es decir, que nosotros mismos tenemos la autoridad para atar o desatar, es decir, para cerrar o para abrir. ¿Tenemos la autoridad para qué? Para cerrar o para abrir. Y muchos van a decir, pero eso parece algo como algo no unicitario, sino algo que otras denominaciones lo aplican. Pero vamos a ver por qué razón el Señor nos invita a atar y a desatar. Bien, leemos a Juan 16, 23 al 24. San Juan 16, 23 al 24. San Juan 16, 23 al 24 dice la palabra del Señor. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es lo que nos manda el Señor, que debemos pedir al Señor y recibiremos si invocamos su nombre. Santiago 4, 2
Santiago 4:2. Santiago 4:2 Ajá. dice así: codiciar y no tenéis, matáis y hacéis envidia, y no podéis alcanzar, combatir y luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, que es necesario orar a nuestro Dios. Si queremos tener puertas abiertas, debemos orar al Señor para que el Señor sea abriendo puertas. Pero dice, a Santiago nos invita y nos dice que no debemos pedirle a Dios si en nuestra vida estamos codiciando algo que nuestro hermano o vecino tiene, porque Dios no va a escuchar esas oraciones. Porque codiciáis y no tenéis, matáis al rey de envidia y no podéis alcanzar, porque combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O pedimos, pero pedimos mal, porque en nuestro corazón está la envidia, está el rencor. Y si eso está en nuestra vida, entonces nuestra oración no va a ser contestada, porque estamos pidiendo mal al Señor. A la luz de esto, la responsabilidad entera de la falta de la oración o la oración ineficaz debe estar sobre nosotros. Sus promesas de responder la oración son siempre circunscritas por su voluntad, pero un hijo de Dios verdaderamente rendido nunca haría algo fuera de la voluntad de Dios. Así que no hay letra pequeña en la parte de Dios, en la parte de Dios del plan de la oración. Es decir, que el Señor nos invita a orar, pero que se haga su voluntad, no la nuestra. La palabra circunscrita dice significa ajustar, concretar, limitar, ceñir, aleluya, a moldear o reducir o restringir. En la palabra circunscrita, es decir, que la palabra del Señor nos está indicando que debemos amoldearnos a Él, debemos reducir, debemos restringirnos a Dios, porque Él lo podrá hacer por medio de la oración, en la parte del plan de Dios. Es decir, no debemos decirle al Señor que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios. Porque si hacemos nuestra propia voluntad, de seguro que nos va a ir mal, porque no estamos caminando bajo su voluntad, sino que estamos caminando bajo la voluntad humana, mas no bajo la voluntad de nuestro Dios. Pero si hacemos todo bajo la voluntad de Dios, todo marchará bien, porque estamos haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Bien, el plan de la oración es Dios invitando al hombre a asociarse con Él. ¿Cuál es el plan de la oración? Dios le está invitando al hombre a asociarse con Él para implementar su palabra y voluntad en los asuntos de los hombres. El hombre tiene voluntad. Dios nos dice que cualquier cosa que atemos o desatemos en la tierra, la misma cosa será hecha en los cielos. Dice Mateo 16:19. En Lucas 10:19 dice, se nos dice que Él nos ha dado poder, autoridad sobre las cosas de la tierra. Somos los segundos al mando con la autoridad total. Lucas 10:19, ¿qué dice? Lucas 10:19 dice la palabra del Señor: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Decir que el Señor nos da autoridad total. Somos segundos al mando. Cuando el Señor formó a Adán, el Señor le dio autoridad a Adán de que gobernase la tierra que el Señor había formado. Los animales tenían autoridad sobre ellos. Es decir, que el Señor nos ha hecho segundos al mando con autoridad total. Pero eso no es una autoridad terrenal, es una autoridad espiritual. Es una autoridad espiritual, no es una autoridad terrenal. Porque si fuera una autoridad terrenal, humanamente, todos serían alcaldes, todos serían presidentes, todos serían, Señor, ejercerían un poder. Porque ellos, el ser humano, siempre quiere obtener ¿qué? Poder y autoridad. Pero el Señor Jesús nos enseña que debemos orar por la autoridad espiritual. Cuando tenemos esa autoridad espiritual, entonces tendremos poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Porque estamos bajo la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso y podemos reprenderla en el nombre de Jesús, que tiene poder y tiene autoridad para hacer todas las cosas posibles. Es decir, que Dios nos ha dado autoridad total, pero es autoridad espiritual. Nos ha dado autoridad ¿qué? Espiritual. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, el esquema de la oración también engloba el plan de Dios de cumplir sus promesas de una esposa que gobernará y reinará con él. Es decir, que la oración engloba el plan de Dios al cumplir las promesas de ¿quién? De su esposa que gobernará y reinará con él. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Y quién conforma la iglesia? Usted y yo conformamos la iglesia. Por lo tanto, practicamos el hacer cumplir la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Por eso el Señor, cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, le dijo: cuando ores de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, primero tenemos que hacer que el reino de Dios venga a nosotros, y luego debemos hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cómo hacemos traer el reino de Dios? Es decir, lo hacemos traer cuando la gloria de nuestro Dios desciende sobre nuestra vida, derramando el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ahí estamos haciendo que el reino de Dios venga sobre nosotros, porque queremos hacer la voluntad de Dios en todo nuestro camino. En todo lo que emprendamos queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, atamos y desatamos. Estamos de acuerdo en el cielo. Gloria al Señor. Estamos de acuerdo en el cielo y gobernamos en la vida. Dios no actuará sin que nosotros ejerzamos nuestra voluntad en oración para interceder porque se haga su voluntad. Él no saboteará su programa de preparación para llevarnos a la completa estatura hacia nuestra herencia de asociación eterna del gobierno con Él.
Su parte está completa. Él nos da la oportunidad por medio de la oración de entrar en esa asociación como coherederos con Dios. Queremos ser sus hijos, pero ¿cómo somos sus hijos? Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando oramos al Señor, cuando nos asociamos con Dios en su gobierno eterno y le decimos: Señor, mi vida está rendida completa a tu voluntad. No me voy a mover en ninguna de mi situación carnal o mi situación, aleluya, de este mundo. No voy a hacer mi propia voluntad, voy a ejercerme hacia tu voluntad. Me he asociado a tu voluntad, Señor. Si yo voy a mover un dedo o un pie, que sea bajo su voluntad, porque estamos asociados al gobierno eterno de nuestro Dios Todopoderoso. Somos coherederos con Dios, tenemos ese poder, gloria al Señor, para que aquí en la tierra se cumplan las promesas de nuestro Dios. Juan Wesley dijo: Dios no hará nada excepto como respuesta a la oración. Escuchen, Dios no hará nada excepto como respuesta en la oración. Es decir, que la oración es importante para nuestra vida. Si no oramos, Dios no va a hacer absolutamente nada. C.D. Gordon dijo: la cosa más grande que alguien puede hacer por Dios y el hombre es orar. Y tú puedes hacer más que orar después de haber orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos siempre estar orando al Señor. Si no oramos, nunca la voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros, porque Él se mueve a través de la oración. Orar es la fuente vital para nosotros. La oración debería ser el negocio principal de la iglesia. La oración debería ser, ¿cuál? El negocio principal de la iglesia. ¿Por qué debería ser el negocio principal de la iglesia? ¿Por qué más? Sí. La oración debe ser el negocio principal de la iglesia. La razón es porque todo se mueve con la autoridad espiritual. ¿Y cómo obtenemos la autoridad? Cuando oramos al Señor. Si no oramos, no vamos a tener poder para reprender o para hacer algo en su nombre. Aunque Él va a responder esa oración, porque su nombre nunca va a quedar en vergüenza. Pero si usted va y reprende a alguien que está endemoniado, y si usted no ha orado y usted no está preparado espiritualmente, de seguro que no va a poder echar fuera a ese demonio. Porque todo esto se basa en la oración, en el poder que Dios nos da. ¿Y cómo obtenemos el poder? Lo obtenemos a través y mediante a la oración. Queremos ganar almas, pero si no oramos al Señor para que Dios desate esas almas, para que atemos esas almas para el reino del Señor, y Dios, aleluya, amén, desate libertad sobre sus vidas, y esas vidas puedan venir a los pies de Cristo y puedan servirle al Dios de la gloria.
mueve bajo la oración. Este mundo social, este mundo terrenal, se mueve por algo. Se mueve por el dinero. El mundo secular se mueve por el dinero y es el negocio principal. Porque si usted no tiene dinero en su bolsillo, usted no puede obtener absolutamente nada. No le van a fiar. No le van a hacer absolutamente nada. No le van a ofrecer nada porque usted no tiene cómo obtenerlo. Igualmente es con Dios. Si no oramos, no vamos a obtener el favor de nuestro Dios. Porque todo esto se mueve con la oración. La oración no es vencer la renuncia de Dios, es entrar en asociación, es coherederos con Dios. Lo que Él ha deseado en los cielos puede ser hecho en la tierra. Su palabra que está establecida en los cielos completa su circuito en la tierra, según declaramos en oración, con fe, creyendo que su palabra es verdadera. Dios ha declarado sus intenciones, su voluntad en Jeremías 25. Jeremías 25 nos está dando un ejemplo en esta mañana. Jeremías, gloria al Señor, 25 nos da el siguiente ejemplo. Jeremías 25, gloria al Señor Jesucristo. Jeremías 25 dice, el verso 4: envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinéis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino, de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Verso 9: y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezcan de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, reunido a ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es decir, que Dios está declarando las intenciones y la voluntad que Él desea hacer, amén, con el pueblo de Jerusalén. Pero el pueblo de Jerusalén siempre quería hacer su propia voluntad. Siempre quería, gloria al Señor Jesucristo, adorar a dioses ajenos, los cuales no eran correctos delante de la presencia de nuestro Dios. Dios siempre desea lo mejor para nosotros y desea hacer siempre la voluntad de Dios. Años más tarde dice que, aleluya, Daniel lee la profecía de Jeremías y se da cuenta que el tiempo de la liberación de Babilonia se acerca, y se dispone a buscar al Señor en oración y ayuno por el cumplimiento de la profecía. La promesa profética tenía que cumplirse con oración. Dios declaró su voluntad desde su perspectiva eterna. El hombre con su oración la convirtió a la realidad terrenal. Daniel 9 dice la palabra del Señor de esta manera. Daniel 9, Daniel capítulo 9, gloria al Señor, verso 3 dice: y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus
mandamientos. Verso 8 dice: Oh Jehová, no está en la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Verso 10: y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Verso 13: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios para que convirtamos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová, velo sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que has hecho, porque no obedecimos a su voz. Verso 17: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no he elevado nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es decir, que hubo un Daniel que oró al Señor al ver que, aleluya, Babilonia estaba siendo el Señor tomada por los caldeos, aleluya, y que la profecía de Jeremías se estaba cumpliendo, y Daniel entendió esto y él oró al Señor diciendo: Señor, ten misericordia de este pueblo. Oh, te ruego, Señor, que no le tengas en cuenta su pecado. Te pedimos, Señor, en oración y en ayuno, que perdones el pecado de tu pueblo, porque no hemos hecho tu voluntad, Señor. Es decir, que la oración es importante. Daniel entendió que la profecía se tenía que cumplir a través de la oración. Y en este tiempo las profecías que están escritas en la Biblia se están cumpliendo. ¿Por qué razón se están cumpliendo? Porque su iglesia está orando, porque su iglesia está diciendo: Señor, ten misericordia de los vecinos, ten misericordia de este país, permite que ellos se arrepientan, permite que ellas entren en tu presencia y tengan perdón de pecados en su nombre. Hay rumores de guerra, hay rumores de guerra, hay terremotos, hay temblores, todo esto está escrito en la palabra del Señor y se tiene que cumplir. Pero algo también que se tiene que cumplir es que el Señor vendrá por segunda vez, pero Él necesita buscar oradores. Él dice: ando buscando a alguien que ore, alguien que haya vallado, alguien que se ponga en la brecha y diga: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero andar conforme a tu presencia, todo lo que pida en tu nombre se hará, porque estamos bajo su voluntad. No sé si me está entendiendo, pero lo que le estoy queriendo decir en esta mañana es que la oración es efectiva. La oración trae consigo las promesas y las profecías cumplidas bajo la oración, porque tiene autoridad para con Dios. Y Dios necesita buscar hombres de oración. Dios necesita buscar hombres de ¿qué? De oración. Gloria al Señor Jesucristo.
Éxodo 25 dice que después del incidente de los hijos de Israel adorando al becerro de oro, las intenciones de Dios eran consumirlos con el furor de su ira. Moisés intercedió sobre la base de la promesa del pacto realizada a Abraham, que Dios perdonó al pueblo de Dios. Es decir, que el Señor en Éxodo 25 nos muestra, amén, la historia, amén, del pueblo de Israel que había hecho un becerro de oro para orarle y rendirle culto a ese becerro de oro. Gloria al Señor, que Aarón había hecho porque el pueblo se lo había pedido, gloria al Señor. Y al Moisés ver esto dice que, aleluya, rasgó sus vestidos, amén, y oró al Señor, aleluya, llegó ira a su vida, gloria al Señor, y él reprendió el pecado de aquel becerro de oro que habían hecho. Pero dice que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, yo voy a destruir a este pueblo, ponte a un lado, hazte a un lado, porque voy a destruir al pueblo tuyo, al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Pero Moisés dijo: Señor, por favor, no lo hagas. Moisés intercedió delante del Señor y dijo: Señor, por favor, no lo hagas, no destruyas a este pueblo. ¿Qué van a decir las demás naciones? Que tú, que lo liberaste de la esclavitud, lo viniste y lo trajiste aquí al desierto para destruirlos tú mismo. ¿Qué van a decir las demás naciones de ti? Y el Señor escuchó la oración de Moisés y Dios no destruyó ese pueblo. Dios, aleluya, que aplacó su ira, porque hubo un hombre que oró y que intercedió por el pueblo de Dios. Pero a veces nosotros somos tan egoístas en nuestras oraciones que solamente oramos por nosotros. Simplemente le decimos: Señor, ayúdame a mí, Señor. Ayuda a mi persona, Señora. Ayúdame, Señor, a no resbalar. Ayúdame, Señor Jesucristo, si te he fallado, si he pecado, ayúdame, perdóname, Señor. Esas son las oraciones nuestras, pidiendo solamente por nosotros. Pero el Señor no está pidiendo que pidamos solamente por nosotros. Él está que pida, aleluya, Él desea que pidamos por todos nuestros hermanos, por los que han caído y por los que se han vuelto atrás. El Señor está buscando un intercesor, alguien que hoy le diga: Señor, ten misericordia de mi hermano que ha caído, levántalo nuevamente, Señor, fortalece a mi hermano, Señor, fortalece sus matrimonios, fortalece a esta iglesia, Señor, no permita que caigamos. El Señor necesita un intercesor en esta mañana. Él necesita a alguien que le clame a Él y decirle: Señor, oh, perdóname porque he sido egoísta con mis oraciones. No he visto la oración, no he visto la necesidad que hay en mi hermano, Señor. Oh, Señor, pero ayúdame a orar. Enséñame a orar, Señor, para que no venga juicio sobre mi hermano y que él pueda arrepentirse de su pecado y pueda servirte a ti con amor y con, aleluya, con agrado delante de tu presencia. El Señor desea que nosotros seamos unos intercesores. El Señor Jesucristo todavía no ha destruido a este pueblo que es tan idólatra, esta ciudad, este país que es tan idólatra, que si, aleluya, que si una estatua se le presenta, amén, a esa le adoran. Dejan a Dios a un lado, adoran a otros dioses, a dioses paganos. Si no hubiese alguien que clamase que la iglesia, Dios de hace rato ya nos había destruido por completo. Pero gracias a Dios que hay un pueblo que está clamando por ese país. Hay un pueblo que está clamando por las almas que no han conocido del Señor. Hay un pueblo que está orando por su hermano que ha caído, para que el Señor lo levante y tenga misericordia de ellos.
Gloria al Señor Jesucristo. La ley y la justicia de Dios dictaminan juicio y consecuencias. El amor y la misericordia de Dios esperan pacientemente. Escuchen, el amor y la misericordia de Dios esperan pacientemente por un intercedor que defienda el caso. El Señor busca con paciencia un intercesor que defienda el caso. La palabra de Dios está establecida en el cielo. Nuestras oraciones la traen a la realidad en la tierra. Mientras oramos, venga tu reino. Nuestras oraciones se convierten en la preparación de disciplina de nuestro gobierno y reinado futuro con Él. Por eso, ¿por qué orar? Dios espera que nuestra voluntad traiga su voluntad a la tierra. ¿Por qué deberíamos orar en esta mañana? ¿Por qué deberíamos clamar al Señor? Si cuando nos arrodillamos, aleluya, y no llevamos 5 minutos y ya pareciese que hubiésemos orado una hora. Pero el Señor dice: yo ando buscando un intercesor, ando buscando un hombre que haya vallado, pero no he hallado a nadie que haya vallado. El Señor busca pacientemente a un intercedor en esta mañana. Él anda buscando pacientemente a alguien que ore, a alguien que esté clamando al Señor día y noche. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas caído, pero el Señor está esperando que no te quedes ahí caído, sino que te levantes. ¿Cuántas veces te ha levantado? ¿Cuántas veces te has colocado en pie? ¿Cuántas veces ha orado el Señor? ¿Cuántas veces has clamado al Rey de la Gloria? El Señor ha hecho su voluntad en cada uno de nosotros. El amor y la misericordia de Dios esperan pacientemente por un intercedor. ¿Por qué orar? Debo orar para que el Señor Jesucristo tenga misericordia del pueblo de Dios. ¿Por qué orar? Tengo que orar por la necesidad de mi hermano. Tengo que perdonar a mi hermano. Tengo que decir: Señor, venga tu reino. Quiero hacer tu voluntad. No quiero guiarme por mi propia voluntad. Quiero guiarme bajo su voluntad, Padre mío. ¿Por qué orar? Debo orar para que el Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesucristo, no dictamine su juicio sobre este pueblo pecaminoso. Hay que orar al Señor para que el Señor tenga misericordia todavía sobre este pueblo y sobre cada uno de nuestros vecinos y sobre todos los que nos rodean a nuestro alrededor. ¿Por qué orar? Porque sin oración, gloria al Señor, no hay un gobierno. Sin oración, gloria al Señor, no hay poder espiritual. Sin oración no hay absolutamente nada. Porque orar, porque debemos pedir la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Alguien en esta mañana que se ponga en pie en este día y le diga: Señor Jesucristo, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Hay tantas cosas por qué orar, Señor, y a veces simplemente repito una y otra vez las mismas necesidades. Una y otra vez, Señor Jesucristo, presento el mismo clamor delante de ti, Señor. Enséñame a orar, Señor. Enséñame, Señor Jesucristo, porque quiero hacer tu voluntad, Señor. No permitas, Señor, que yo me mueva por mi propia fuerza, Señor. Permite que se haga tu voluntad cada momento, cada
cada día, en esta mañana, Señor, clamamos y adoramos a ti, Señor. Ayúdanos a ser intercedores, Señor. Ayúdanos a orar en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos a clamar delante de ti, Señor. Ayúdanos a clamar por mi pueblo, Señor.